doctor Raúl Barroso de la Ciudad de México. Esta cápsula es para poder llegar a todos ustedes, profesores de todo el mundo y aquí nos estén escuchando. El motivo de esta cápsula es invitarlos a transformarnos. Desde hace algún tiempo, para mí, he tenido muchas inquietudes sobre cómo están cambiando nuestros estudiantes, cómo están cambiando nuestra forma de educar en ciencias, cómo ha cambiado nuestra forma de educar en salud y cómo hemos nosotros también cambiado. Me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo todo el mundo está cambiando, cómo tenemos nosotros que atrevernos a innovar, cómo desde que vamos al supermercado y lo hacemos de una forma diferente, y más por esta pandemia que estamos atravesando, y que con un solo clic podemos pedir todos nuestros productos a casa, y que nos van a llegar a la puerta de la casa, o cómo vamos al banco, y que podemos hacer todas nuestras transacciones bancarias desde una aplicación telefónica, desde nuestra computadora. Y yo me he puesto a reflexionar sobre qué tanto estamos haciendo en educación. ¿Qué tanto nos permitimos nosotros transformarnos? ¿Qué tanto nos permitimos innovar? ¿Y qué tanto estamos también cambiando con el mundo? Es importante saber que esto no va a cambiar en 30 años, no va a cambiar en 3 años. Esto ya ha cambiado. Desde los profesores más jóvenes hasta los profesores más grandes y experimentados, la educación se ha transformado y ha cambiado. Y nosotros tenemos que ir con ese cambio. No nos podemos quedar atrás y no podemos nosotros dejar a un lado todo lo que la tecnología y todas las bondades que la innovación tecnológica nos permite. Es importante conocer que el día de hoy tenemos todas las herramientas al alcance de nuestras manos que nos van a permitir acercarnos a nuestros estudiantes, que nos van a permitir hacer una educación diferente y una educación mucho más trascendental. De acuerdo a esto, me permito presentarles algunas imágenes en donde van a observar ustedes cientos y miles de conexiones que están sucediendo al mismo tiempo. Estas conexiones son las conexiones a Internet que hay en un solo segundo. Parece una galaxia, pero realmente son redes de conexiones. Esto quiere decir que no solamente nuestros estudiantes y nosotros como profesores estamos conectados con nuestra propia red local, por decirlo de alguna manera, sino que estamos conectados con todo el mundo. Al ponernos en contacto con una computadora, al acceder a Internet, al acceder a una plataforma digital, estamos siendo profesores y educadores en todo el mundo. Es por eso que les pongo esta imagen, en donde podemos ver cómo están estas conexiones, y eso era antes de la pandemia de COVID. Se habla de que actualmente tenemos más del 60% de lo que ya existía de conexiones, y este flujo de información ha incrementado. Nos vimos obligados todos a transformarnos, nos vimos obligados todos a cambiar de un segundo a otro. Esto nos tomó por sorpresa, pero no fue una sorpresa improvisada, sino que nos permitió dar ese paso que no habíamos dado antes. Esto probablemente lo tendríamos que haber hecho antes y probablemente ya lo hubiéramos hecho hace 5 o 3 años, pero esta pandemia fue una gran oportunidad que nos obligó a transformarnos. Por eso yo lo que les quiero transmitir, profesores, educadores de ciencias, educadores médicos, educadores en salud de todo el mundo, es eso. Si ya hemos tenido esta gran oportunidad de transformarnos, si ya hemos tenido esta gran oportunidad de innovar, de cambiar, de experimentar, de aprender nuevas cosas, tomar todo este aprendizaje que hemos tenido y continuar llevándolo no solamente por estos momentos, sino continuar siempre utilizándolo, que de aquí en adelante sea un punto de corte en donde nosotros veamos hacia un futuro, veamos hacia adelante y decidamos transformar la educación. ¿Por qué me surgen estas inquietudes y por qué les platico de todo esto? Me surgen estas inquietudes porque haciendo una búsqueda rápida en Internet, ponía aulas de clase de diferentes países del mundo. Y cuando yo ponía aulas de clase en cualquier continente o en cualquier país del mundo, me aparecía una imagen muy similar. Me apareció una imagen en donde yo veía un pizarrón, en donde yo veía bancas, en donde yo veía a los estudiantes sentados,
tal vez algunos levantando la mano y el profesor al frente. Esto, la verdad es que, y se los confieso, me causó me extrañó demasiado, pero además de extrañarme, me sorprendió el hecho de ver que no solamente en todos los países del mundo eran iguales, sino que desde hace más de 100 años las aulas eran iguales. Y me llamó a esta reflexión de decir, ¿por qué si todo el mundo se ha transformado? ¿Por qué si ahorita yo les decía de los supermercados, si yo les decía del banco, por qué la educación no la hemos transformado? ¿Por qué no hemos modificado absolutamente todo lo que estamos haciendo? Y justo este video espero que sirva a esa invitación, a que nos unamos como una comunidad de educadores, médicos, científicos, para transformar la educación, para utilizar todas las herramientas que tenemos, para utilizar las herramientas digitales que nos permiten llegar de una forma diferente a nuestros estudiantes, que a diferencia de nosotros, son nativos digitales y nosotros no lo somos. Pero ahora a través de todas las herramientas que tenemos podemos llegar a ellos. Me permito ponerles otras imágenes que estarán viendo en donde vemos cuántos satélites hay y cuánto material está orbitando alrededor de la Tierra. Y esto es para hacer una reflexión de que está ahí los medios para hacerlo. La siguiente imagen que les pongo es un mapa del mundo en donde estamos viendo cómo es la actividad también de Internet, y se hablaba de 460 millones de dispositivos conectados en un solo momento. Sin embargo, bueno, pues como les decía, esto ha incrementado en un 60% y nosotros somos parte de eso. Gran parte de estos dispositivos que están conectados son para educación. Antes se hacían juntas, definitivamente. Antes se hacían comunicaciones de un continente a otro. Pero hoy en día, todas las clases migraron de ser presenciales a ser en línea. Y entonces nosotros nos tuvimos que meter a todo esto. Esto es un llamado y una reflexión a que como educadores médicos, como educadores en salud, llevemos a un siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente paso? Pues transformar la forma en que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Por excelencia, y como les mencionaba, llegábamos, nos presentábamos en el aula y nuestros estudiantes llegaban a nuestro salón, pasábamos lista probablemente, si estábamos en un nivel universitario o algo, bueno, pues los estudiantes se sentaban y empezábamos nuestra cátedra magistral. Pero yo les pregunto, ¿qué diferencia hay en eso y un video que puedan ver nuestros estudiantes en internet? ¿Qué diferencia hay entre yo pararme y hablarle a mis estudiantes y el acceso a la información que pueden tener en internet? La respuesta es ninguna. Ahora tenemos que cambiar esa forma de educar, tenemos que cambiar esa forma de enseñar. Y una muy buena alternativa es utilizar dos momentos, no solamente un momento como lo hacíamos antes. Antes llegaba el alumno y todo el momento de educación y de comunicación entre el profesor y el alumno se daba en el salón de clases. Hoy en día no. Hoy en día tenemos que utilizar dos momentos. ¿Y cuáles son esos dos momentos? Bueno, pues el primero va a ser en casa y el segundo va a ser en el aula. En casa el alumno va a permitirle recordar, entender, aplicar, le va a permitir investigar, tener mucho más dudas, le va a permitir explorar, le va a permitir equivocarse. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el aula? ¿Nos vamos a parar y vamos a dar una cátedra? No, no es necesario realmente. Eso el alumno lo puede ver en casa. Incluso nosotros nos podemos grabar y podemos mandarle ese video a nuestros alumnos y que ellos lo vean en casa. ¿Qué vamos a hacer en este segundo momento en el aula? Vamos a analizar, vamos a evaluar y vamos a llegar hasta crear. Vamos a ser nosotros esos facilitadores de adaptar esa información y plasmar esa información que el estudiante ya tuvo en casa. Ahora lo vamos a hacer en el aula con nuestra ayuda. Muchos profesores me preguntan, Raúl, ¿tú crees que el profesor se vuelva obsoleto? ¿Tú crees que el profesor desaparezca? Incluso en algunos foros me han invitado a platicar de cómo se ve el futuro de la educación en el mundo, que si las universidades desaparecerán, que si todo será en línea. Y mi respuesta siempre es no. Mi respuesta es no vamos a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a desaparecer? Porque alguien tiene que crear ese contenido. Alguien tiene que crear, tiene que estar atrás de eso. Tenemos que seguir generando conocimiento. Y por eso esta cápsula es en donde los invito a innovar, en donde los invito a que se den esa oportunidad de no volvernos obsoletos, en donde los invito a que permitamos
a utilizar metodologías como el aula invertida, utilizar plataformas digitales que nos lleven a mantenernos vigentes. Esto es un llamado para todos los profesores para que nos volvamos innovadores, para que nos volvamos educadores en ciencias de la salud, educadores digitales, que nos transformemos como se está transformando el mundo. Tenemos grandes ejemplos. Yo que me dedico a anatomía, bueno, pues lo vemos impresionante, la realidad virtual, la realidad aumentada. Vemos todos los programas que ya utilizamos para educar, para poder enseñar de una forma diferente y ya no es ver la anatomía plana, sino verla en diferentes dimensiones para nuestros estudiantes y que esa comprensión se logre de una mejor manera. Pues no podemos quedarnos fuera de eso. Tenemos que involucrarnos, tenemos que darnos la oportunidad de ponernos un visor de realidad virtual. Y a pesar de que muchos piensen que harán, y perdón que lo diga así, pero que harán el ridículo, bueno, pues se deben de dar esa oportunidad de aprender a utilizarlo y de justamente sacarle el mayor provecho. Esto es una transformación que tenemos que hacer todos. No quiero alargarme más en esto, sino quiero dejarles algunos mensajes muy puntuales. Debemos de tomar la educación en el momento en que la estamos viviendo. El mundo no se va a transformar, el mundo ya se ha transformado. La evolución de la educación ya sucedió, no nos está esperando, ni está esperando a que nosotros decidamos. Ya ha sucedido. Y por último, les quiero decir que tomen esos 2 momentos, que los aprovechen en casa, en el aula, y que se vuelvan realmente profesores digitales, que se transformen ustedes mismos y sobre todo, y el último mensaje que les quiero dar, es que se atrevan a innovar, que se den la oportunidad de dar ese brinco hacia lo digital, que se den la oportunidad de dar ese salto que no es hacia el precipicio, que es un salto seguro, que es un salto hacia lo que ya está sucediendo y lo hagamos en conjunto, lo hagamos como comunidad de educadores médicos, de educadores en ciencias de la salud y llevemos a ese siguiente paso. Muchísimas gracias.